No se vaya sin apropiarse de la promesa de la bendición para su vida. Querido pueblo de Dios, el Espíritu Santo te sirve para convencerte de pecado, para redarguirte y para hacer justicia. Ahí ya cambió el asunto. Hermano, la palabra del Señor dice que somos cartas abiertas. En el trabajo donde usted está, en el lugar donde usted estudia, en la casa, usted es ejemplo para los demás. Pero cuando más conocimiento bíblico se tiene que mostrar lo que uno ha aprendido, pero parece como que no han aprendido nada. Muy buenos días, hermanos, que Dios los bendiga a cada uno en sus hogares. Espero que estén disfrutando de esta transmisión. A los que están por nuestra página de Facebook, que Dios los bendiga, y pues estamos unidos en espíritu adorando a nuestro Dios. Es bien emocionante, hermanos, y aunque ustedes no están acá físicamente con nosotros en el templo, estamos en un mismo sentir adorando a nuestro Padre. Y es muy emocionante estar aquí otra vez con nuestros hermanos de la alabanza ministrando. Ya desde hace varios meses que no nos juntábamos y ministrar aquí en el templo. Y se siente bien bendecido, es una gran dicha estar acá. Entonces les voy a invitar que también sigamos orando, hermanos, para que Dios nos siga guardando y que Él nos permita volver acá al templo cuando sea en su tiempo, ¿verdad, hermanos? Les voy a invitar a que en esta mañana estén bien atentos a la prédica. Voy a tratar de ir un poco rápido, son varios pasajes y habla un poquito de eso, de cómo es que ahora no podemos congregarnos y cómo es que va a ser un tiempo especial el que Dios está preparando para nosotros al volver. Entonces, como son varios pasajes, les voy a invitar a que tomen nota, cuando aparezcan en la pantalla, tómenles fotos si quieren o captura, y luego ustedes los pueden estudiar con su familia o pueden tomarse ustedes un tiempo a solas con Dios para que Dios les hable una vez más, ¿verdad? Entonces les voy a invitar a que oremos para iniciar con la prédica y que Dios sea el quien hable a nuestros corazones. Amén. Gracias, Dios, por el privilegio que me das y que nos das a todos de escuchar tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos estar hoy transmitiendo desde tu templo, Señor. Gracias por la dicha, Señor, la alegría que pones en nuestros corazones de hacer esto con todo el corazón y con todas las fuerzas para ti en primer lugar y para tu pueblo, Señor. Te pedimos que quites toda distracción, que quites toda barrera que no quiera que escuchemos la palabra, que quites cualquier cadena de pecado, que quites cualquier cosa que impida que recibamos lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos llenes por medio de tu palabra, que sea tu Espíritu hablando a nuestros corazones y no yo solo hablando, Señor, sino que seas tú, Señor, hablando al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos a cada uno en sus hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces les voy a invitar a que en esta mañana abramos nuestras Biblias en Efesios 4. Va a ser el pasaje que vamos a estar tocando el día de hoy. Entonces, si quieren, dejen guardadito por ahí Efesios 4. Y vamos a leer otros, pero en ese nos vamos a basar. Vamos a leer ahorita en los versículos del 11 al 13. Amén. Entonces dice la palabra de Dios: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, hermanos. Entonces lo que vamos a hablar hoy es un poco, ustedes creo que han oído ya varias veces este texto donde menciona a los diferentes responsables, digámoslo así, de la iglesia. Nombra apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero luego habla un poquito de su objetivo dentro de la iglesia y qué es lo que ellos tienen que hacer. O sea, no necesariamente que un profeta profetice, como es obvio, sino que aquí habla de una tarea un poquito más específica que Dios
y que Jesús nos dejó por medio del Espíritu Santo cuando Él ascendió. Entonces vamos a leer, hermanos. Si a ustedes les gusta investigar un poquito, hay una palabra en el griego que es catartismos. Entonces esta palabra se utiliza, si ustedes leen la Biblia en el griego original, se usa esta palabra cuando dice que tienen que estar debidamente preparados, como dice en el versículo que acabamos de leer. Y esta palabra se utiliza, si lo vemos de una manera como práctica, se utiliza en las cirugías, cuando se da el sentido de volver a alinear, digamos, algún hueso o algún miembro que esté roto. Entonces es como que regresarlo a su lugar. De eso se refiere esa palabra. También se utiliza esa palabra en cosas de la política, como para, digamos, unir dos ideales diferentes de dos presidentes para en esos contrastes hacer cosas en beneficio del pueblo. Entonces vamos a ver un poquito más, por eso les decía, si pueden, tomen nota de los versículos y luego los leen detenidamente, si no va a ser muy largo. También si ustedes leen en Marcos 1:19, cuando Jesús encuentra a los hermanos que están pescando, ellos están remendando sus redes. Esa palabra remendar también es esa misma palabra, traducida del griego, catartismos. Y también se utiliza en Gálatas 6:1, cuando se refiere a que un ofensor o alguien que ha pecado, que lo volvamos a integrar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, ¿verdad? Pero hay otras traducciones que en la Reina Valera se han traducido de este verbo. Uno de ellos, si quiere apúntelo, y van a aparecer los versículos en Mateo 4:21, dice, se traduce como remendar. Romanos 9:22 se traduce como preparar. Primera de Corintios 1:10 se traduce como unir perfectamente. Gálatas 6:1 se traduce como restaurar. Primera de Tesalonicenses 3:10 se traduce como completar. Hebreos 11:3 se traduce como constituir. Hebreos 13:21 habla de hacer apto. Primera de Pedro 5:10 habla de perfeccionar. Entonces tome nota y si quiere usted luego lee los versículos tranquilamente. Pero vamos a ir viendo en resumen estas palabras o las principales traducciones de este verbo. Podríamos tener 4: capacitar, entrenar, equipar y entretejer. Entonces es un poquito teórico y si quiere usted luego léalo y entiéndalo bien. Pero esta palabra catartismos, que significa, pues en resumen podríamos decir perfeccionamiento, es la gran tarea que Dios nos encomendó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a todos los que somos miembros de la iglesia, y es que tenemos que participar en la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, los dos principales significados de esta edificación o de este perfeccionamiento de los santos, Dios quiere que nosotros seamos santos, por eso le decimos así. El primero es equipar o capacitar a los santos, o sea, entre nosotros capacitarnos. Entonces, ¿capacitar qué es? Si usted lo ve como teóricamente, capacitar es darle a una persona las herramientas que necesita para llevar a cabo una tarea. O sea, si usted quiere meter un clavo en la pared, no va a agarrar una fruta o no va a agarrar una hoja de papel para clavar para poner el clavo. Usted agarra el martillo, la herramienta necesaria para hacer la tarea. Entonces ese puede ser, o ese es más bien uno de los dos principales significados del perfeccionamiento, y el otro es entretejer a los santos. Entonces nosotros debemos hacer la obra del Señor de forma unida, si le podemos llamar así, de forma fusionada. O sea, tenemos que trabajar entre todos, hermanos, ya sea pastor, maestros, niños, ujieres, jóvenes, de cualquier área que usted sirva. Tenemos que trabajar como un solo ministerio, porque nosotros estamos bajo una sola cabeza que es Cristo. Amén. Entonces, vamos a ir un poquito más rápido porque hay varios sentidos más un poquito teóricos que quiero que vayamos viendo. Entonces, la idea básica de esto que nos quiere hablar hoy Dios no solo es de que nos dice qué ministerios existen, sino que nos dice que lo más básico de este mandamiento
es que los encargados, digámosle así, digamos los líderes, los pastores, cualquier persona que está a cargo, que tiene algún cargo en la iglesia, tienen que poner las condiciones debidas. Entonces los dirigentes tienen que velar porque los miembros sean dirigidos, que sean guiados, que sean cuidados y que todos mostrarles el camino con una sana doctrina para que todos lleguemos a ser como Dios. Vamos a leer primera de Pedro 1, 15 al 16. Dice: al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos porque yo soy santo. Entonces, hermanos, ustedes saben, y vamos a ver al final que es tarea de cada quien, pues, tener su comunión con Dios y buscar llegar a ser santos. Pero también es tarea de los encargados o de los dirigentes de las iglesias ayudar a los miembros o proporcionarles un camino correcto para que ellos puedan llegar a ser santos, acercarlos más a Dios. Amén, hermanos. Entonces, y también otra de las tareas más básicas, digámoslo así, o que no puede faltar, es que la tarea de los encargados es que el servicio siga adelante. O sea, en vez de que hayan trabas o que hayan problemas, los dirigentes tienen que garantizar que la palabra se siga compartiendo con la demás gente, y no en vez de compartirle a los vecinos, hablar mal de nosotros mismos, de decir, miren, tal hermano, no vayan a mi iglesia porque ahí van X o Y. O sea, en vez de predicar, nos ponemos en mal unos con otros. Y la idea, y vamos a leer 1 Corintios 12. Bueno, es un poquito largo, ahorita les voy a decir qué versículo. Vamos a leer el versículo 1 Corintios 12, 12. Y luego lo vamos a ver un poquito más detallado. Dice: porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Entonces, hermano, usted, bueno, hay veces que así pasa, y yo a veces no me gusta cuando hacen algunos comentarios que dicen: es que tan feo el pelo que me puso Dios, tan feo el pelo que tengo. Entonces yo le pregunto a veces a las personas: entonces reclamarle a Dios si no te gusta tu pelo, porque Él fue el que te creó, les digo yo. O les dicen: no, es que mírame las orejas que tengo, o mírame mis ojos, ¿no? Entonces somos hechos a la imagen de Dios, y de la misma manera nosotros no podemos, como un cuerpo, estarnos atacando entre nosotros mismos. O sea bueno, vamos a verlo más a detalle, pero vamos a seguir viendo un poco de las tareas fundamentales de lo que es el servicio, o de la responsabilidad que nos dio Jesús por medio del Espíritu para el crecimiento de la iglesia. Entonces, hermanos, vamos a leer 1 Corintios 3, del 9 al 11, y para reforzar lo que les decía de que es tarea de todos velar porque la obra camine, y no que hayan más conflictos o que haya destrucción dentro de la iglesia. 1 Corintios 3, 9 al 11 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que colaborar y apoyar y dirigirnos al plan de Jesús. No puedo yo venir y decir: pongo yo mis leyes y síganme los que quieran porque les va a convenir más estar conmigo, sino que hay un único fundamento vivo, el único fundamento real, que es el que ya puso Jesucristo. Entonces nosotros no podemos agregarle nada a lo que ya Jesús nos dio, que es perfecto realmente. Entonces, hermanos, también es tarea de todos, pues, no causar problemas. Si ustedes pueden leer en Números la historia de cuando Datán, Coré y Abiram querían rebelarse contra Moisés para ser ellos los sacerdotes. Y en resumen, pues ellos se levantan y van contra Moisés y como que le reclaman que si
Dios está con todo el pueblo, ¿por qué no pueden ser ellos los sacerdotes? Entonces viene Dios y los quiere consumir, y todavía Moisés aboga por ellos, pero al final la tierra se los traga. Entonces no es que también uno quiera un ministerio a la fuerza, que digamos yo quiero el lugar del líder, de cualquier líder a pura fuerza, sino que tenemos que estar colaborando desde nuestra posición, desde nuestro lugar, colaborando con nuestro líder, con nuestro pastor, con nuestra iglesia, amén. Y no causar problemas, porque no sea que nos toque como a estos 3 hombres, ¿verdad? Entonces, el objetivo número 2 grande, digamos, es que todos los miembros lleguen en la unidad de la fe. Entonces, tampoco podemos caer como en la iglesia de Corinto, que se forman como equipos o partidos. Vamos a leer rápidamente 1 Corintios, ahí mismo en el 3, solo que del 1 al 5 dice: hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y visiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Son los servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que tener cuidado también de no decir yo pertenezco a X grupo o a X sector de personas, sino que todos tenemos que colaborar en un mismo sentir. Y si leemos también en Hebreos 13, 7, 17, si puede buscarlo en su Biblia. Hebreos 13, 7 y luego vamos a leer el versículo 17. El 7 dice: acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios, piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Y el 17 dice: obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Entonces ustedes podrán decir, porque aquí nos dice que veamos el ejemplo de nuestro pastor dirigente. Y ustedes podrán decir, esto solo es para el pastor y hoy sí le cayó al pastor. No puntualmente dejémoslo solo en el pastor, sino que aquí se refiere a cualquier líder, hermano. Y no crea que para ser líder usted tiene que tener a cargo 10 personas, 20 personas. Si usted por lo menos está a cargo o está guiando a una persona o a 2 personas, usted tiene que velar porque ellos también busquen de Dios, no solo ponerlos a trabajar en el ministerio o pedirles que hagan limpieza o pedirles que conecten cables o pedirles que sirvan la mesa del Señor o que preparen algo especial. Si usted es líder de ellos, también tiene que velar y hacerlo con alegría. Así como dice la palabra, no necesariamente solo el pastor, igual cada líder, digamos líder de jóvenes, de hombres, de mujeres, cualquier líder tiene que hacer esto y velar con alegría. Y también otro punto que Dios nos quiere decir es que el objetivo es que tenemos que buscar que todos los miembros lleguen a un pleno desarrollo. Si leemos de nuevo 1 Corintios 16, 13, aquí se nos habla de que no nos tenemos que conformar solo con personas que tengan una buena vida. Vean cómo dice 1 Corintios 16, 13. Manténganse atentos y firmes en la fe. Sean fuertes y valientes. Entonces, tampoco es de que nos conformemos con, yo es que yo vivo una vida tranquila, yo no le hago daño a nadie, yo soy buen cristiano, me porto bien en el trabajo. Sino que aquí nos dice, sean fuertes y valientes. Y nos piden que hagamos X tarea, que aunque nos dé miedo, aunque nos dé nervios,
o nos dé vergüenza, que le entremos en el nombre del Señor Jesús, hermanos, amén. Porque Él nos manda que estemos fuertes y valientes, no solo a pasar desapercibidos dentro de su cuerpo. Y también, hermanos, en todo esto del crecimiento y como responsables de la obra de Cristo, también hay miembros que siempre hay que proteger, hermanos. Entonces, un poquito aquí hablo de en la actualidad, se puede ver en las transmisiones, porque ahora, pues gracias a la tecnología, pues nos permite predicar y conectarnos en alabanza por medio de las redes sociales o cualquier red. Hay muchas prédicas o hay muchas cosas que nos llaman la atención como a veces como inmaduros espiritualmente, porque nos sentimos atraídos por cualquier cosa que nos digan, ya es bonita, y nos endulzan el oído, y cualquier cosa que oímos es buena y a todo le decimos amén. Entonces también hay miembros que tenemos que cuidar. Si hay alguien en su casa que oye algunas prédicas que no tienen muy buena doctrina, usted también puede aconsejarlos, corregirlos con amor, enseñarles cuál es la sana doctrina, amén. Entonces también hay quienes pueden decir, es que mira, si hoy lo que no haces en tu iglesia son encuentros, son retiros, si no haces cenas en X restaurante, vas a ver que la gente no llega. Si no haces salidas a campamentos con los jóvenes, no se van a llenar los jóvenes. Y no se trata de como la última moda, sino que se trata de lo que Dios nos guía a hacer como iglesia y como equipo. Y el pastor aquí nos agregaba una nota que puntualmente el Señor le dijo a él que el evangelismo y el discipulado permanecerán en este templo, y esperemos que así sea en el nombre de Jesús, amén, hermanos, y no como a cualquier modo decirle sí, amén, ¿verdad? Entonces, también hay en todas las iglesias personas de las que nos tenemos que cuidar, así como hay personas a las que tenemos que cuidar, también hay personas de las que nos tenemos que cuidar. Y aquí también se usa otra palabra que se pronuncia kibeya, que significa o que se refiere a personas que juegan con los dados, como juegos de azar. Entonces, leamos si tiene ahí guardadito su pasaje en Efesios. Leamos, estábamos en el 4, solo para recordar de qué estamos hablando. Leamos en el versículo 14. Dice, para que ya no seamos como niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños que aquellos emplean con astucia, artimañas engañosas. Y de estas personas nos habla aquí la palabra, de que también hay personas dentro de la iglesia de esta forma que nos tenemos que cuidar. Y un par de traducciones para esta palabra son tretas, malicia, trampas, engañar, o se refiere también a la astucia o mañas, si se le puede ver así, de hombres con propósitos engañosos. Entonces Pablo nos advierte de estas personas, que son esas personas las que nos ofrecen como una mezcla de verdad, pero a veces nos la presentan bonita, pero es un error, o sea, es una mentira disfrazada de verdad. Entonces también hay que tener cuidado, hermanos, porque muchos también no predican para convertir a la gente, sino que predican para llevarlos a otras iglesias. Si Dios le pone en el corazón que tiene que moverse de iglesia y le habla de que su ministerio es en otro lado, usted por la guianza del Espíritu lo puede hacer, pero no solo porque ya me ofrecen algo más bonito, o qué bonito, allá está mi amigo, me voy para allá, o allá sí me dan privilegios y aquí no, sino que usted tiene que hacer su decisión guiado en el Espíritu y no dejarse engañar por estas personas. Entonces también otra característica de los tiempos, y hablando de esto mismo de los engaños, es que la gente habla o se habla mucho por las redes sociales, se habla mal de la religión. Bueno, se habla como tal de la religión y no de una relación con Dios. Se habla mal de la iglesia, se habla mal de Dios, y muchas veces nosotros como jóvenes nos exponemos más. Y la única forma que tenemos nosotros como jóvenes para vencer esto
es crecer constantemente en Cristo y en su palabra. O sea, nosotros si queremos saber cómo defender nuestras creencias, saber cómo defender lo que dicen en contra de nuestro Dios, lo único que podemos hacer no es como ningún truco más que crecer siempre en la palabra de nuestro Dios. Amén. Entonces, Pablo también aquí usa otra alegoría. Bueno, una alegoría es como dar un ejemplo de algo con otra semejanza. Entonces, aquí lo que él compara es que un cuerpo sano solamente funciona bien o está activo correctamente cuando todos sus miembros están verdaderamente coordinados. Entonces, si hacemos ahorita el ejemplo, yo les digo, levanten su mano derecha, la pueden levantar. Si les digo, miren para la izquierda. Si les digo, miren para arriba. Si les digo, abran los brazos. Sus brazos se mueven, pero porque están coordinados y porque están conectados, los dos brazos, si los muevo así, porque están conectados a un solo cerebro. Entonces, de la misma manera, nosotros deberíamos de funcionar de esa manera y estar todos conectados bajo la instrucción de nuestro Señor Jesucristo y no por lo que cada uno quiera. Si yo les digo, levanten la mano derecha y hacen esto, solo porque la mano izquierda se quiere ir para allá. O a veces nos cuesta un poquito cuando para los que tocamos algún instrumento, estamos aprendiendo alguna canción o cualquier instrumento que sea el piano o cualquiera, y hay un dedito que no nos agarra o que un dedito que se nos va por otro lado, pero nosotros lo podemos llegar a hacer y a dominar solo con práctica. Entonces, con práctica, y nuestro cerebro ya va a tener ese control. Entonces, si nosotros sentimos que todavía nos vamos por nuestra propia carne y por otros lados, conectémonos a la cabeza que es Cristo. Leamos ahí, hermanos, si tiene su pasaje en Efesios, el 4:15. Dice, sino para que profesemos la verdad en el amor y crezcamos en todo en Cristo, que Él es la cabeza. Y vamos a leer Colosenses 1:18. Dice Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Y Colosenses 2:19. Dice Colosenses 2:19. No están, bueno, aquí habla leamos desde el 18. No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos, y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios. Amén, hermanos. Entonces, continuamos viendo que tenemos que estar todos unidos a la cabeza que es Cristo para funcionar correctamente. Entonces, tenemos que procurar que así como nuestro cuerpo, pues gracias a Dios está sano y todos nuestros miembros responden cuando nosotros les pedimos que se muevan, de esa manera tenemos que orar y clamar, hermanos, porque nosotros estemos conectados a un cuerpo y a la cabeza que es Cristo por medio de la conexión y la relación, la comunión con su Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces vamos a ir como haciendo un resumen, hermanos, porque fue un poquito teórico y pues si usted tomó nota y algo le quedó duda, puede volverlo a leer y si pues necesita alguna ayuda o quiere que platiquemos de algo, pues nos puede escribir y podemos ahondar un poquito más si le quedó alguna duda. Entonces Pablo, digamos, si sacamos una conclusión de lo que nos está hablando Pablo, es que todos tenemos que lograr o buscar llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Si leemos los versos siempre de nuestro versículo de Efesios, del 13 al 15, dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina,
por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino que para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Amén, hermanos. Entonces, el centro de la lección de hoy, de la palabra que Dios tiene para nosotros, es que nosotros tenemos que colaborar en producir o en hacer crecer a hombres y mujeres que lleguen a ser el reflejo mismo de Cristo. Y no yo voy a formar a alguien que está a mi cargo como yo quiera para que me haga caso, no, sino que tiene que ser a la medida de Cristo. Y nosotros tenemos que reflejar a Cristo, hermanos. Hay un ejemplo durante una guerra que tuvieron Rusia y Grecia con Inglaterra, Francia y Ucrania. Había un soldado herido y vino una enfermera y ella pues se deja usar por el Señor. Entonces cuando va y habla con este soldado, él le dice, él muy herido, y como ella le atendió y todo, él le dice a ella, tú eres Cristo para mí. Entonces no significa literalmente que se nos ponga como el rostro de Jesús, digamos, cuando estuvo en la tierra, sino que nosotros tenemos que reflejar a Cristo, tenemos que reflejar y ser luz para las demás personas, hermanos. Entonces, como les decía, hermanos, los responsables, y hoy incluso hablamos algún par de cosas del pastor, de los líderes, tienen una tarea muy importante, hermanos. Pero no crean que la palabra de hoy es solo para ellos, sino que los miembros también tienen su gran parte de responsabilidad, y es buscar el crecimiento individual y el crecimiento de la iglesia. Entonces, hermanos, si leemos, o si usted puede leer todo el capítulo 4 de Efesios, puede recapitular lo que hablamos hoy, pero dice en el 11, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hermano. Amén. Entonces, para ir concluyendo, les voy a dar aquí unos versículos, aquí mismo del 4, solo que usted los resalte, por si de repente se perdió en algún punto, para ir concluyendo, y vamos a orarle a nuestro Padre que nos ayude en todo esto del crecimiento espiritual y nuestra relación con los hermanos. Si usted quiere, resáltelo o apunte por ahí estos versículos. Lo que Dios quiere es que busquemos el crecimiento y la madurez espiritual, tanto mía como de los demás hermanos. Igual usted, hermano, tómelo para usted. Resalte el versículo número 7. Y aquí lo que Dios le está diciendo, y reciba la palabra en el nombre de Jesús, que usted tiene un don, un talento o una gracia que Dios le ha dado. Y si usted tiene ese don, ese talento o esa gracia, o todavía no lo ha descubierto, ore para que Dios le diga cuál es su lugar dentro de su plan, porque realmente todos tenemos un lugar dentro del plan del Señor. Solo es que nos conectemos para Él y que Él nos diga en dónde tenemos que estar. Y esto es lo que les decía en el aspecto personal, hermano. Dios hoy nos quiere decir que hoy Dios le dio a usted algo único y algo especial que es solo para usted. Entonces usted no puede andar renegando, es que yo quiero el ministerio de tal hermano, yo quiero estar en la posición de tal otro hermano, sino que usted tiene, hermano, que aceptar lo que tiene. Tampoco ser conformista. Usted puede crecer en su ministerio, usted puede aprender cosas nuevas, pero no tiene que estar renegando y estar diciendo, es que yo quiero ser como, o quiero a la fuerza estar en el lugar que está X persona. Usted realmente, hermano, no necesita tener o hacer lo que hace otras personas. Usted tiene una tarea muy puntual y muy única que Dios le ha encomendado. Y en el aspecto, digámoslo así, de la comunidad, de nosotros como iglesia, lo que usted tiene, hermano, complementa a los demás. O sea, usted, si lo quiere ver así, usted es importante para la obra del Señor. Recuérdese que también si usted no quiere colaborar o no quiere hacer lo que Dios le pide, Dios pone a otra persona, pero realmente usted es muy importante dentro del plan de Dios. Usted tiene una tarea que complementa a los demás hermanos, y los demás hermanos
también tienen ministerios y aspectos que lo complementan a usted. Por eso es que tenemos que trabajar de una manera unida, hermanos. Resalte el versículo 8 y 9, siempre estamos en Efesios 4. La fuente de nuestro don viene de la victoria de Cristo en la cruz. Entonces usted, cuando le toque desempeñar alguna tarea, hágalo con total seguridad, no con arrogancia, sino que con total seguridad de que quien nos da la autoridad es Cristo, que Él ya nos liberó cuando murió en la cruz. Él nos liberó de ser ese pueblo cautivo, llevado preso, a ser un pueblo libre para servir a nuestro Dios. Y también recuérdense que Él nos dio el regalo del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y a partir de ese día la iglesia empezó a funcionar en la tierra. Entonces, cuando a usted le encomienden una tarea, por muy pequeña que sea, usted hágala con autoridad y con confianza de que está respaldado de nuestro Cristo. Resalte el versículo 10, hermano, y diga que su don es dado por la persona que tiene mayor autoridad. Entonces, hermano, también cuando le toque, como le digo, hágala con confianza de que Cristo ya lo liberó del pecado. Pero si usted está pasando por un problema con algún jefe, con algo en el trabajo, con algún familiar, recuérdese que Jesús, por su muerte y por su espíritu, Dios gobierna el mundo físico y el mundo espiritual. O sea que si usted está teniendo problemas con un vecino o con un familiar o con cualquier persona en el trabajo, recuérdese que no es contra carne ni sangre la lucha, sino que son cosas espirituales las que se muevan. Pero no se lo digo como, uy, qué miedo, todo es espiritual, sino que al contrario, siéntase dichoso que nuestro Dios es el que gobierna todo, tanto el reino físico como el reino espiritual. Y en el nombre de Jesús, declare la victoria sobre los problemas que usted esté teniendo, hermano, porque Dios lo respalda. Resalte el versículo 12 y 13. Y aquí volvemos a enfatizar, el don que usted tiene, hermano, es el lugar que Dios lo ha puesto para servir a los demás. Entonces, hermano, cada uno de nosotros debe tomar su lugar en la iglesia para servirnos los unos a los otros y no hacer yo mi ministerio para mí solito, porque no tendría sentido al plan de Jesús. Y si volvemos a nuestra palabra griega que estudiamos hoy, katarsismos, viene de la palabra también artesano. Esta traducción la dejé para el final. Un artesano es una persona que trabaja con las manos para hacer algo. Entonces también, cuando usted perfeccione o ayude en el crecimiento de la iglesia, recuerde que usted está haciendo una obra como que estuviera haciéndola con sus manos. Como cuando los niños hacen sus manualidades, que le ponen todo el esfuerzo, o cuando lo hacen junto con las mamás, tratan de hacerlo así bien detalladito y todo bien bonito. Cuando usan plasticina y dejan detallitos así bien pequeñitos, usted también trate y recuérdese que usted, esta palabra catartismos significa que usted también tiene que moldear con sus manos a los demás, tiene que hacerlo con mucha delicadeza y hacerlo perfecto como para el Señor. Estos puntos quería que resaltaran de estos versículos, hermanos, y pidámosle a Dios que también no nos dejemos llevar por las corrientes del mundo. Como les digo, hay otras transmisiones que podemos estar viendo que no son muy correctas, que pues pueden decir que son iglesias, pero realmente no tienen la sana doctrina. Entonces tengan mucho cuidado, que hayan otras revelaciones, otras cuestiones que quieran sacar las personas. Tengan mucho cuidado, aconseje a sus hijos si ven que ellos están oyendo algo que no es muy correcto o muy en la doctrina. Tenga cuidado de su familia, y para que también no andemos nosotros de ser llevados por el viento de un lado para otro. Y principalmente, hermanos, tenemos que contribuir para el crecimiento del cuerpo de Cristo. La meta es parecernos a Cristo, hermanos. Entonces, en cada aspecto de nuestra vida tenemos que mostrar la presencia de nuestro Señor Jesús. Y para la edificación del pueblo no se refiere solo a que usted venga y se pare aquí y que transmita una prédica, o que cuando ya abran el templo usted venga y se pare aquí a predicar y solo así va a edificar el cuerpo de Cristo. No se trata de una prédica, sino que se trata de vivir la palabra y ser luz a los demás en donde quiera que usted esté, hermano. Entonces les voy a invitar a que tomemos un tiempo ahora de oración. Si quiere, pídale a su familia que no se distraigan por un par de minutos. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que
que Él nos ayude a descubrir nuestro don, que Él nos ayude a descubrir nuestro ministerio dentro del cuerpo de Cristo, para que podamos servir con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra gana. Si sentimos que todavía no sabemos a qué lugar pertenecemos, tenemos que funcionar en ese don, hermanos. Tenemos que llegar a esa madurez. Y madurar es también ser estable en nuestros fundamentos, ¿no? Hoy sí le creo a lo que dice el pastor y mañana ya no. Tenemos que ser firmes en lo que hacemos y en lo que creemos. Tenemos que dejar de velar solo por nosotros, hermano. Tenemos que tener cuidado con caer un poco en el individualismo, decir yo solo quiero lo que yo quiero, cuando yo quiero, mis derechos, mi espacio, es que yo soy un cristiano intachable y que no se metan conmigo, pero hay que miren los demás cómo salen. O quiero yo mi comodidad, y no se trata de eso, hermano, sino que no se trata de que se aísle, que como lo hacen muchas personas y no tienen como la necesidad de comprometerse con los demás, sino que realmente, hermano, nadie puede llegar a madurar y a crecer espiritualmente solo. Nosotros necesitamos darnos a otros, necesitamos servir a otros y necesitamos que otros nos ayuden. Y entonces, hermanos, no depende, como les digo, para hacer luz, para ayudar en el crecimiento de la iglesia, no depende de venir aquí al templo o no. Dios va a permitir que nos reunamos en su tiempo, como oramos al principio. Pero si usted puede comunicarse con algunos hermanos, si de repente ha podido ver algunos, nosotros tenemos que procurar el crecimiento entre nosotros, hermanos. Tenemos que ser luz, no solo en el templo, sino que en la calle, en cualquier lugar, en el trabajo, en el bus, en el carro, en el tráfico, tenemos que ser luz. Y hay algunos ejemplos de esto, hermano, y póngalo usted para su vida. Yo les quería comentar este par de como testimonios, que no es necesario estar obligatoriamente en el templo para hacer luz. Recuérdense que si no fuera por mis padres, por la enseñanza que me dieron de niño, por haberme traído al templo, por mandarme a clases bíblicas allá en mi casa, yo no estaría aquí en esta mañana pues siendo bendecido junto a ustedes. Si no fuera por mis maestros de la infancia, mis maestros de la escuela bíblica, tampoco podría estar aquí, hermanos. Si no fuera por el líder de alabanza, que recuerdo que el hermano Selvin fue quien me invitó a tocar con ellos, tampoco estaría aquí, hermano. Si no fuera por mis líderes, líder de jóvenes, el pastor, tampoco podría estar aquí. Tampoco podría estar aquí sin las oraciones de todos ustedes, porque sé que muchos han orado no solo por mí, sino que por todos los que colaboramos de cualquier manera dentro de esta iglesia. Y no podríamos hacer lo que estamos haciendo, hermanos, si no fuera por los colaboradores, si no fuera porque los hermanos de la alabanza se tomaron un tiempo para venir, ensayar canciones, practicar, traer sus instrumentos, gastar gasolina, los que gastar de su tiempo, por los que ven las cámaras, por los que ven las redes sociales. Y no solo me refiero a trabajo ahora que es la pandemia, sino que no haríamos los servicios si no fuera por los hermanos que hacen la limpieza, por los maestros que preparan las clases de los niños. Entonces, hermano, todos nos complementamos, y no me refiero, y si mencioné personas puntuales, no me refiero que ellos sean mejores que Cristo, sino que ellos se dejaron usar por Dios y fueron luz para mi vida, fueron luz para todos ustedes. Entonces, de la misma manera, hermano, usted trate de ser luz en cualquier lugar donde usted se encuentre. Entonces, hermanos, cuando ya también sea posible reunirnos, o cuando, como le decía, usted pueda ver a otros hermanos, trate de cumplir con el mandato que Dios nos dio por medio de los ministerios, pero principalmente, Dios le quiere hacer hoy un llamado, que trate de buscar la humildad, hermano, para poder aprender de los demás. Como le digo, no es que usted se conforme con decir yo con lo que tengo ahí me quedo, sino que usted trate de ser humilde. Si usted ve que alguien más le puede enseñar algo, que usted preste sus oídos para aprender de otras personas, que usted esté dispuesto a abrirse a otras personas para que le enseñen, y también tenga confianza para dar a los demás lo que usted tiene, hermano. Entonces,
no que usted se crea como el más pilas, ¿verdad, hermano? Sino que usted se sienta con confianza y con tranquilidad de poder compartir con los demás lo que usted, los dones y los ministerios o las capacidades que Dios le ha dado a usted. Entonces, hermanos, para llegar a la madurez, que es estar a la estatura de Cristo, también hay algunas instrucciones. Si quieren, tomen nota y ahora oramos. Dice, van a aparecer, si quiere tome solo una captura para que no se distraiga. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Primera de Pedro 5:5, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Estas son solo fracciones, usted puede leer el versículo completo. Primera de Corintios 12:21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Primera de Corintios 1:10, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén, hermanos. Ahora sí, inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Pidámosle a Dios, hermanos, agradezcámosle principalmente por la palabra que nos trajo en esta mañana a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y clamemos, de verdad usted tómese un tiempo, los más jóvenes tal vez, oren, clamen a Dios para que Él les enseñe cuál es el ministerio en el que ustedes tienen que servir, en qué área Dios los quiere poner de su iglesia. Pero también todos clamemos para que Dios nos guíe y nos ayude a ser parte y ser de provecho, ser de crecimiento para el cuerpo de Cristo. Gracias, Dios, por el tiempo que tú nos permites para estudiar tu palabra, para aprender un poco más de ti, que ciertamente son versículos que ya hemos leído, que ya hemos escuchado, pero tú en cada ocasión nos permites aprender algo nuevo, conocer nuevas cosas, Padre. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana has hablado a nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos reveles cuál es el ministerio, que tú pongas en nuestras manos habilidades, que derrames sobre nosotros, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros hijos, los dones en esta mañana por el poder de tu Espíritu, Señor. Si son dones de lenguas, si son dones de servicio, si es un ministerio profético, si es de maestro, si es de profeta. Señor Jesús, sea cual sea el ministerio, que tú lo derrames, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu para poder hacer tu tarea, Señor, que quites de esta iglesia por el poder de tu Espíritu y en el nombre de tu Hijo Jesús, cualquier división que esté existiendo dentro de cualquier ministerio, dentro de cualquier grupo, Señor, que tú rompas cualquier contienda, cualquier grupo que se forme, Señor, que tú rompas con cualquier cadena del enemigo, Señor, que podamos llegar a la unidad como iglesia, Señor, y que también aprovechemos este tiempo en que no nos podemos congregar para buscarte unidos como familia en nuestros hogares, Señor, que tú hagas de nuestros hogares un altar de adoración para ti, Señor, que podamos incluso romper cualquier cadena, cualquier contienda que haya dentro de nuestras familias, y que cuando tú nos permitas volver al templo y congregarnos, que podamos ser uno solo, Señor, guiados por la cabeza que es Cristo Jesús. Te pedimos que nos bendigas, que nos sigas hablando, que nos sigas llenando de tu Espíritu, que sigas ministrando paz, que sigas ministrando fortaleza, ánimo en estos tiempos difíciles, Señor. Que seas tú el proveedor, que seas tú el consolador, que seas tú siempre nuestro Dios, y que podamos estar conectados, Señor, cada día un poco más a ti por medio de tu Espíritu, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por permitirnos compartir tu palabra. Bendice a mis hermanos que nos están viendo por nuestra página, Señor, que tu Espíritu esté en cada uno de los hogares y que no sea solo un video que estén viendo, sino que tú nos conectes por medio de tu Espíritu y que nos sigas llenando y que podamos adorarte de esta manera hasta que tú lo permitas, Señor.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Es un gusto de verdad compartir con ustedes. Si tomó nota, puede usted, como dijimos, repasar los versículos en su casa. Y espero que Dios de verdad los bendiga en esta nueva semana, que a todos los que están conectados y que han dejado sus comentarios, que Dios los llene de bendiciones, que Dios abra las puertas que tiene que abrir y que principalmente, como lo vimos hoy, que Dios le revele su ministerio, que Dios lo haga crecer en su don y que usted pueda ser de bendición para los demás, hermanos. Que Dios les bendiga.